Cordial bienvenida para todos ustedes, hermanos y amigos. Bienvenidos nuevamente, a este nuevo estudio de la palabra del Señor. Oremos. Amado Dios, gracias por este precioso día que nos permite vivir, por la vida, por la salud, por tus cuidados, por tus bondades. Oh Señor, gracias a ti estamos hoy una vez más preparados para un estudio de tu palabra, para conocerte mejor cada día y para darte gracias por lo que nos das, por tus bondades, oh Dios. Sé tú llenando los corazones de todas las personas que en esta mañana escuchan esta palabra tuya. Llénales el corazón, esos vacíos que hay. Llénales de esperanza, de confianza en ti. Ponemos en tus manos a nuestro país. Oh Señor, que la justicia esté por encima de cualquier otra idea y de cualquier otra actitud. Que todos los colombianos, oh Señor, aprendamos que tú eres el Rey, el soberano sobre esta nación y sobre el mundo, y que podamos, oh Dios, dejarnos guiar, dirigir por ti. Toma el control de todo, precioso Rey, y gracias por lo que vas a hacer. Te honramos, te damos la gloria y el honor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y con ustedes la palabra del Señor, con el pastor Luis Sánchez. Hola, estimados amigos y hermanos, qué bueno estar en sintonía a través de este medio. Y qué bueno saber que Dios hoy también nos ha dado la vida y la salud. En estos tiempos, cuando hay riesgos de enfermedad y de muerte, Dios ha sido misericordioso. Por eso debemos darle gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, Dios, por este privilegio que tenemos de estar sobre esta tierra creada por ti, oh Dios, y que nos permitió realmente tener la oportunidad de existir. En esta mañana quiero comentarles que hay una gran preocupación aquí en Colombia por la situación que está pasando, y nuestra oración permanente es para que volvamos a los tiempos o iniciemos tiempos de consideración, de reflexión, de justicia, de paz y de buen gobierno, y de hacer las cosas correctamente. Estaremos orando y seguiremos orando para lograr ese objetivo. Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado El ladrón roba al descuidado. El ladrón roba al descuidado. Y es cierto, la persona que está atenta, la persona que está vigilante, la persona que está consciente de su realidad, de su vida, de su entorno, es muy difícil que alguien intente robar lo que esa persona tiene o lo que ha recibido. El descuidado, pues, es una persona que está ni siquiera pensando en cómo, dónde y qué hacer con su vida. Hoy, pues, vamos a mirar la tragedia de alguien que pierde algo bueno, algo valioso, algo importante, algo necesario por estar descuidado. En el primer punto vamos a tratar la joya que recibe un descuidado, y vamos a ver bajo ese subtítulo el texto que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 13, versículos del 1 al 4. Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 4.
Dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Bajo este texto, en consideración a este texto, este subtítulo nos lleva a pensar que la palabra de Dios cae en el lugar donde debe caer, por supuesto, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, en el interés que Dios tiene por las personas. Logra que su palabra, su mensaje, su propósito llegue a todo tipo de personas. Y en este caso, la parábola, que es una ilustración de cómo entender mejor las cosas, nos va a llevar a considerar que aquí la semilla que cayó en el camino es cómo se ilustra en la manera en que Dios envía su palabra a todos los lugares, a todas las personas, para que entiendan lo que Dios tiene a consideración. ¿Por qué digo que la joya que recibe un descuidado? Porque la palabra de Dios es el recurso divino, es el elemento más valioso, más importante, es la propuesta más especial que puede recibir el ser humano. La palabra de Dios, sí, y en ella contenido el plan de salvación a través de Jesucristo, va a llevar a la persona a que, si ella considera, si se apropia, si valora ese tipo de mensajes, ese plan de salvación, pues la persona va a tener una vida interesante, una vida maravillosa, una vida especial. Eso es la joya. Pero vamos a hablar que esa palabra cae en alguien que no se interesa, que no se motiva, que no tiene un pensamiento crítico para revisar, para estudiar y para considerar si eso es valioso o no. El descuidado es una persona, que hemos dicho, que no le interesa nada, que no se apropia de nada, que no valora nada. Y esto es lo que pasa en este caso de la parábola, cuando compara que la semilla cae en el camino, donde todos pasan, donde nadie se detiene, donde nadie se interesa por lo que está sucediendo en el camino. En el versículo número 19 vamos a encontrar otro aspecto, que es que el ladrón, hay alguien que está atento. Ese sí está con los ojos bien abiertos, ese sí está mirando lo que está sucediendo, ese sí está alerta para caer y robar lo que otros no aprecian, lo que otros no cuidan, lo que otros no valoran. El ladrón es un ser que sí tiene la astucia y la habilidad para atacar, para robar, para quitar lo que aquellos no consideran valioso o no están cuidando o no valoran como debían. Allí mismo, en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 19, miramos aquí quién es el ladrón y qué es lo que roba el ladrón. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este
es el que fue sembrado junto al camino. Veamos pues la explicación, que este es el pasaje bíblico donde Jesucristo explica la parábola del sembrador y explica paso a paso cada uno de los lugares donde la semilla cayó, o en las personas donde la semilla, o sea, la palabra de Dios, el evangelio, la salvación, llega a las personas. Dice que no entiende la semilla. Aquella persona, volvamos a mirar, que no se interesa por la palabra de Dios, que no le presta atención, que lo cree que eso no es valioso, no es importante, que lo pone a un lado, que menosprecia la palabra del Señor. Ese tipo de personas que no la acogen la palabra, el plan de salvación, la vida eterna, la vida nueva, todas esas propuestas que vienen conjuntamente con la redención y la salvación de la persona, cuando a alguien no le interesa, no le entiende porque no le presta atención, no le entiende porque no la analiza, no le entiende porque no estudia qué beneficios le trae a su propia vida. A ese tipo de personas, el ladrón, en este caso Satanás, viene y roba, quita a esta persona la posibilidad de estudiar y analizar la palabra. Roba lo que fue sembrado, lo que fue puesto, lo que se le entregó a quien no le presta atención. Tristemente, la persona, podemos decir, tenía algo valioso, tenía algo importante, tenía algo necesario, pero como no le prestó la atención, llegó otro, llegó en este caso Satanás, y robó aquello. Y la persona se quedó sin nada. ¿Qué perdió aquel que no se interesó por la palabra del Señor? ¿Cuál fue la pérdida grande que tuvo aquel que no buscó las cosas del Señor? Pues eso hay que considerarlo posteriormente, por supuesto. Dice pues entonces, ese versículo 19, estamos en Mateo capítulo 13, versículo 19, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Sí, como está allí y no se le presta atención, no se le valora, no se le aprecia, entonces quita la idea, quita lo que fue entregado y la persona pierde absolutamente todo. ¿Qué pierde una persona cuando el malo o Satanás arrebata la posibilidad de que estudie la palabra, de que analice el plan de salvación y valore lo que Jesucristo hizo por la persona? ¿Qué pierde? Pierde la salvación de su alma. Sí, porque le fue propuesta y la rechazó. ¿Qué pierde? La redención, es decir, el perdón de todos sus pecados. ¿Qué pierde? La propuesta de nueva vida, de una vida en la tierra y una vida en los cielos. Una vida nueva, una vida cambiada, una vida transformada, una vida mejorada, podríamos decir. Todo esto lo pierde por dejar a un lado la propuesta que le entregó el Señor para que la apreciara, la valorara, la estudiara. Y no lo hizo, pues pierde esto. ¿A qué comparamos una situación como esta? O busquemos en la palabra de Dios una referencia de alguien que desprecia lo valioso, a alguien que no le interesa lo que se le ha dado, lo que llegó a su vida.
¿dónde podremos encontrar o dónde podemos encontrar una referencia bíblica? Hay muchas, pero permítame dos referencias para ilustrarles en este día. La primera la encontramos en el capítulo 25 de Génesis. Génesis capítulo 25, del versículo número 29 al 34. Génesis capítulo 25, desde los versículos 29 al 34. Vea un referente de alguien que no aprecia lo que recibe, lo que tiene. Mire cómo se menosprecia y después las lamentaciones y las consecuencias, por supuesto. Dice Génesis capítulo 25, versículos del 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Una historia en la que un hombre, teniendo los derechos de ser el heredero de todas las riquezas de la familia, el que tenía la autoridad después del padre para disponer no solamente de la fortuna, sino también de la jerarquía, de la autoridad, menosprecia por un plato de lenteja y un pedazo de pan. Y fíjese lo que él dice en el versículo número 32. ¿Para qué me sirve la primogenitura? En otras palabras, yo la tengo, es un derecho. Pero ¿para qué me sirve esto? En ese momento Esaú consideraba que el comer, el satisfacer su cuerpo hambriento era mucho más importante que su derecho a la autoridad, a la hegemonía, al gobierno de su casa. No le importó. Allí la tenía, la había recibido. Era algo valioso, algo importante para él. Y la menospreció, como dice el versículo número 34. No le prestó atención, no quiso valorarla y la entregó por una comida, por una satisfacción de tipo terrenal, de tipo personal. Terrible, ¿no? ¿Qué pasa más adelante? Cuando Jacob huyó y Esaú se dio cuenta que había perdido algo valioso, algo importante, que había sido un tonto, que había sido un necio, quiso recobrarla buscando a su padre para que le diera una bendición especial. Y su padre no podía hacer nada. Ya su padre le había confirmado la primogenitura a su hermano. Y entonces se llenó de rabia Esaú. Y entonces nació en él un espíritu de venganza, de matar a su hermano Jacob. Allí sí se dio cuenta que había perdido algo valioso. Allí sí reaccionó, allí sí reflexionó de el por qué había sido tan estúpido en el sentido
de despreciar aquellos derechos, aquella autoridad y aquella herencia tan importante. En este caso podemos ver que muchas personas son como Esaú, desprecian la palabra de Dios, no les interesa y la ponen a un lado o la cambian por la comida, el vestido, el trabajo, las cosas terrenales, lo que hizo en este caso Esaú. Y después, cuando se dan cuenta es ese tipo de personas que era necesario apreciar y valorar la salvación de su alma, que era necesario cambiar de vida a través de Cristo Jesús, que era necesario tener la redención de sus pecados, ya fue demasiado tarde. Ya no podían hacer nada. Y eso está pasando todos los días de la vida cuando alguien hace eso, lo que hizo Esaú. Sí, cuando se da cuenta una persona que despreció, que menospreció la salvación y la vida eterna, cuando llegue ante la presencia del Señor y no reciba absolutamente nada, porque no apreció en la tierra lo que se le ofreció, la joya valiosa, la joya, la salvación de su alma y de la vida eterna. Veamos lo que dice también otro texto en Mateo capítulo 13, versículo 14. Volvamos a Mateo capítulo 13. Mateo 13, versículo 14. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. El Señor Jesucristo sabe que las personas de ese tipo que van a menospreciar su palabra, su mensaje, su salvación y la vida eterna, Él lo sabe, la van a menospreciar. Él sabe que oyendo no les interesa, que viendo las señales, que viendo la bendición de Dios, que viendo la grandeza de Dios, no les interesa, no valoran, no aprecian. Y Él lo plasma aquí, dentro de este texto de las parábolas. Mucha gente, y es la gran verdad, no valoran quién es Dios, qué hace Dios, no les interesa conocer a Dios, no les interesa tampoco la salvación ni la vida eterna. Habiéndoseles ofrecido, habiendo conocido que así es. Y aquí el Señor Jesucristo lo está diciendo. Aunque oigan, no van a pensar, ni a interesarse, ni a motivarse. Y ni siquiera viendo los milagros que Dios hace por ellos todos los días. Y otra cita en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, el versículo número 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ese hombre natural es el hombre común y corriente. Pero este hombre no percibe las cosas espirituales. No está atento a lo que siente, a lo que le llega, a lo que escucha. No está atento. Y no le interesa, por supuesto. Entonces, la palabra del Señor enseña lo siguiente: para algunos estas cosas son locura. La palabra del Señor es locura para muchos. ¿Por qué? Porque no puedo creer en Cristo Jesús, porque tengo vicios, tengo mala vida, tengo otras mujeres, me gusta el trago, hago una cantidad de cosas. Y en medio de su insensatez, dicen: yo no puedo
volverme cristiano, porque entonces tengo que dejar todas estas cosas. Y volvamos otra vez al hombre natural. ¿Qué le interesa al hombre natural? Vivir aquí en la tierra, pasar la vida aquí en la tierra, interesarse por las cosas en la tierra, pero no discierne lo espiritual. No le interesa su espíritu. Y terrible, ¿no? Porque todo este cuerpo, todo este ser terrenal, un día va a dejar de existir. Un día el espíritu va a salir. Pero la persona no entiende. No quiere entender ese tipo de cambios que va a haber en su propia vida. ¿Qué conclusión podemos ir sacando de este pasaje bíblico? Primero, que el ladrón roba al descuidado. El descuidado tiene la joya, tiene algo valioso que ha recibido, que se le ha ofrecido, que se le ha presentado. Mire, aquí tiene esta joya. ¿Y qué pasa con el descuidado? El descuidado también es una persona que no le interesa ver qué tiene. Puede confundir un diamante con un pedazo de vidrio. Ese es el descuidado. Puede confundir un pedazo de oro por una lámina amarilla. Ese es el descuidado. Puede confundir la felicidad con los vicios. No entiende, no analiza, no comprende. Veamos lo que nos dice Proverbios capítulo 13. Proverbios, que es el libro de la sabiduría, que nos enseña muchas cosas importantes y que debemos reflexionar sobre eso. Proverbios capítulo 13, versículo 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Y aquí el libro de la sabiduría presenta dos tipos de personas. Primero, aquel que no valora el precepto, es decir, lo que se le ha entregado, lo que escucha, lo que se le ofrece, no lo aprecia. Y al no apreciar, pues, por el desprecio de eso, pierde su vida. Y el otro tipo de personas es el que teme el mandamiento y será recompensado. Es el que valora, es el que se interesa, es el que busca explicación. Es aquel que estudia para mirar qué bueno es lo que se le ha ofrecido y qué bueno es depender en este caso de Dios y vivir para Dios. Dos tipos de personas. Usted que está escuchando este mensaje, ¿qué tipo de persona es? Aquel que dice, no me interesa la salvación, no me interesa la vida eterna, no quiero ser cristiano, no quiero buscar a Cristo. ¿Es usted ese tipo de persona? Pues le cuento, está bien. Usted tiene todo el derecho de hacer lo que usted quiere, de pensar en lo que usted desea. Pero óigase bien, un día usted partirá de la tierra, usted morirá, y en este tiempo de riesgo de la vida, mucho más rápida la muerte puede llegar. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a ir usted? Se pregunta. ¿Qué va a pasar con su vida pecaminosa? ¿Se ha preguntado? Pregúntese. Entienda la palabra. Estamos predicando es la palabra de Dios. Estamos enseñando la palabra de Dios para que usted mire, para que usted abra sus ojos, para que usted entienda, para que usted no pase por la experiencia de las personas que despreciaron, que no valoraron lo que oyeron acerca de la salvación y la vida eterna. Tiene tiempo, hágalo. Usted no es dueño de su vida, en cualquier momento la puede perder. O usted, el otro tipo de persona, o usted es una persona entendida
Y dice, ciertamente, eso viene de Dios y yo tengo que buscar una explicación. ¿Por qué me están ofreciendo a mí la vida eterna? ¿Para qué es la vida eterna? ¿Para qué Jesucristo murió en la cruz por mí? ¿Yo necesito ser redimido? Esas son las preguntas que tiene que hacerse una persona entendida, una persona inteligente, una persona sabia. ¿Cómo me beneficia a mí ser salvo, ser cristiano? ¿Cómo cambiará mi vida? Eso lo hace una persona que usa su mente para hacer una reflexión y volvemos a utilizar la palabra tiene un pensamiento crítico. Porque sí se pone a pensar y a analizar. Pero el descuidado no le interesa. Pero el que tiene una sabiduría, el que tiene una inteligencia, dice, voy a pensarlo, voy a revisarlo, voy a estudiarlo. Y si lo aprecia y lo valora, le irá bien. Como aplicación a este mensaje, otra vez en el libro de Proverbios, pero ahora en el capítulo 15. Veamos la aplicación de este mensaje. Capítulo 15, versículo 21. Dice Proverbios, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas al hombre entendido endereza sus pasos. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. El hombre necio disfruta, piensa que está feliz, está contento, piensa que la vida es buena, es agradable, puede hacer todo lo que quiera, tiene toda la libertad y podríamos decir todo el libertinaje para hacer y deshacer con su cuerpo, con su mente, con todo lo que tiene, y que no debe someterse a nadie ni a nada, no debe cumplir leyes, y menos las leyes de Dios, menos los mandamientos del Señor, menos obedecerle a Dios. El necio, la necedad de él, dice, yo vivo feliz, yo no me sujeto a nadie, yo no creo en nadie, no busco a nadie, no dependo de nadie. Y el necio dice, soy feliz por eso. Pero el necio no se da cuenta que él no es dueño de la vida, no es dueño de su salud, no es dueño siquiera de su energía, de sus bienes, de nada. Y él va a perderlo todo un día. ¿Y qué pasa cuando lo pierda todo? ¿Qué le espera? Pero dice aquí que el hombre entendido endereza sus pasos. Y volvemos a poner los dos tipos de personas. El necio con su vida, que no quiere saber nada de las cosas de Dios, y el entendido. ¿Qué es mejor en este caso serlo? ¿Qué es lo que sabiamente se recomienda en la palabra del Señor? ¿Ser necio o ser entendido? Pues la palabra del Señor procura enseñar la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, que toda persona sea sabia, sea inteligente para manejar su vida. Y no solamente su vida en la tierra, sino su vida cuando parta de esta tierra. Hay que ser entendido, hay que ser sabio, hay que ser inteligente, hay que revisar los conceptos, las opiniones, los conocimientos, revisarlos y ponerlos a tamizar junto con la palabra del Señor. La necedad trae desastre, trae dolor, trae tristeza, trae muerte, trae destrucción. El sabio vive mejor, vive más tranquilo, vive lleno de paz, vive seguro, vive confiado, vive protegido. Ese tipo de personas son las que Dios está llamando
y le llama a usted en esta mañana para que usted sea entendido, sea sabio, sea entendida y sea sabia en su manera de administrar su propia vida y de cómo el Evangelio de Cristo Jesús debe ser apreciado y valorado ahora aquí en la tierra, y que el malo no le arrebate lo que usted ha recibido como algo valioso, como una joya, la más especial, la más esplendorosa, la más necesaria, que es la vida eterna, la redención y la nueva vida a partir de aquí. Ore al Señor, haga una oración y dígale: Señor, quiero ser sabio, quiero ser entendido, enséñame tu palabra y déjame tomar una decisión para seguirte a ti. Espero que haga esa oración. Dios me los bendiga, Dios me los ayude. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros.